Saca el balón por fuera. Elías Harris, el lanzamiento que es de 2. Bueno, pues de esos 6 puntos, 4 han sido para este hombre. El parcial, por cierto, de 5-0 para el Lenovo Tenerife, después de marcharse 10 arriba, Casa de Monzaragoza. Tyler Cábano de 3, triple frontal. Bueno, pues sigue aumentando el parcial. Dylan Ennis con tablas en el marcador, empate a 27. Vaya tapón a 2 manos. Ahí de Gio Sermadini, el rebote para Robin Benzing, la bombita Robin Benzing. Ahí tienen ustedes al máximo anotador en la historia del Casa de Monzaragoza, Robin Benzing. Superando a Jelovac. Balón para Marcelinho Huertas con los 6 de ventaja de su equipo. Interior, la bandejita de Gio Sermadini. Estaba reclamando de nuevo que le habían tocado en el brazo, pero 9 segundos de posesión, no se le ha pasado a nadie todavía. Pierde el balón. Ahí Nico Brusino también la vuelve a perder. Marcelinho Huertas de 3. Triple de Marcelinho Huertas. Bueno, saca petróleo. Perdió la pelota, le ha vuelto a la pelota. Se jugó el triple. 10 puntos ya para Marcelinho Huertas. Balón para Suleimón. Jacob Wiley. Lo intenta Wiley por un lado, por el otro, que viene engañado ahora Frank Guerra. Rebote de nuevo para Frank Guerra. Sasu Salin de 3. Bueno, este sí que no falla. 2 consecutivos para Sasu Salin. Se marcha casi definitivamente en el marcador. Frank Guerra, vamos a ver, le defienden 2 más bajitos. Balón de Frank Guerra, a punto de perderla. Bruno Fittipaldo de 3. Triplazo de Bruno Fittipaldo. Bueno, pues 31 de ventaja. La paliza que le han dosado Lenovo Tenerife en esta penúltima jornada. Casa de Monzaragoza. Estamos con Luis Casimiro, entrenador de Casa de Monzaragoza. Buenas noches. En primer lugar, una valoración o resumen de lo que ha sido el partido. Pues hemos competido muy bien en el primer tiempo y decepcionado con el segundo tiempo. No puedo estar de otra manera que decepcionado porque mientras que hemos estado a buen nivel en el marcador, compitiendo, pues hemos aguantado, pero las primeras dificultades que hemos tenido, bueno, pues ha demostrado un poco lo que hablábamos en la previa, ¿no? Que mentalmente nos está costando en este tramo de temporada. Yo creo que el equipo estaba muy enfocado y con una gran predisposición y mentalidad para la final a 8 de Rusia, y después pues nos ha dado un bajonazo y lo hemos demostrado cuando a las primeras de cambio y se ha ido Tenerife arriba en el marcador, pues no hemos sido capaces de seguir compitiendo y de seguir manteniendo el nivel que estábamos mostrando hasta ese momento, que estábamos en partido a mitad del tercer cuarto, más o menos. Vamos con preguntas. Sí, Luis, ¿qué tal? Pablo Carreras de Radio Marca Zaragoza. ¿Usted achaca esa desconexión sobre todo a tema mental? ¿Hay alguna causa más? Yo recuerdo, bueno, a la altura del segundo cuarto hay un momento que Casa de Monzaragoza va 27-17, va 10 arriba, parece que el partido marcha bien y a partir de ahí poquito más ha conseguido sobrevivir el equipo hasta el descanso, pero lo de la segunda parte no sé qué explicación le da usted más allá de lo mental. Bueno, yo creo que es esa, ¿no? Vamos a ver, lo hablábamos en la previa lo hablábamos, que la dificultad que tenía ahora el equipo después de estar muy enfocado en la final a 8, de ser un equipo que estaba entregado a ello con una gran predisposición, era una desconexión de 10 días para jugar a 2 partidos sin una meta clara. No había una meta clara. Entonces yo creo que ha sido así porque con la desconexión mental y no estar preparados mentalmente para afrontar las dificultades que reúne cada partido. Hemos ido bien, te pones 10 arriba, pero bueno, Tenerife es un buen equipo, con 2 triples te quita la ventaja y se pone a 4. Creo que hemos seguido compitiendo después del descanso y ha habido en un momento que cuando la segunda dificultad posiblemente del partido, ahí se nos ve que mentalmente no estamos preparados para afrontar dificultades porque no hemos sido capaces ya de competir, y es más, hemos bajado los brazos, entonces no se nos puede permitir esto, y por eso es por lo que digo que estoy bastante decepcionado con el segundo tiempo. Hablaba de que bajaba los brazos el equipo, que está decepcionado con aquello, que no había una meta clara, pero una condición indispensable para pelear como mínimo por ese 11º puesto era conseguir 2 victorias.
se ha desechado ya en el día de hoy. No sé si era falta de ambición, de motivación, ¿lo achaca usted a ello? La intención era que no fuese así, la intención es que no fuese así. Lo que se ha demostrado al final es que hay poca defensa de estas cosas que tú dices, ¿no? La intención no era esta, porque estaba claro que y yo decía para el equipo y también para cada uno de los profesionales que estamos, competir hasta el último día y estar aquí para competir y ganar es lo que nos mueve. Entonces teníamos que tener esa ambición y esa motivación suficiente para afrontar estos partidos. Visto el partido, pues si somos capaces de competir 35 o 36 minutos, no sé exactamente, y nos desenganchamos cuando Tenerife coge una ventaja, pues evidentemente no estábamos con la suficiente mentalidad para afrontar esas dificultades y poder seguir compitiendo. Sí, Luis, para hablar también de lo baloncestístico, se quejaba precisamente ahora Vidorreta del bajo porcentaje de acierto de su equipo en el triple. Hoy Casa de Monzaragoza, un triple solo durante todo el partido. Es una circunstancia histórica. Le leía al compañero los números de David, que es la primera vez que pasa esto en la historia del club. No sé qué explicación le da, ¿no? Para un equipo que vive tanto del acierto exterior, en muchas ocasiones este Casa de Monzaragoza hoy ha sido un auténtico desastre, ¿no? El porcentaje. Sí, bueno, ha habido tiros que eran muy buenos y librados y no hemos anotado, entonces normalmente tienes que premiar el buen trabajo realizado y tomar ese tiro que era muy bueno. Y hemos tenido tiros muy abiertos, muy librados, sin defensa, que no hemos anotado. En otros días, con más dificultad, pues se anota, ¿no? También es cierto que, bueno, que yo creo que la defensa de Tenerife ha propiciado que no nos deje tirar a nuestros mejores tiradores, y luego que cuando hemos tenido ritmo de partido hemos sido capaces de ir sumando y encadenando buenas situaciones de juego. También yo creo que esto va unido, el acierto de 3 puntos, que también tenemos 10 asistencias solo en el partido. Por tanto, hemos sido capaces de generar algunos tiros abiertos que no hemos tenido la suerte de meter, y esto nos ha llevado a no tener la confianza, a que Tenerife todavía pudiese defender mejor nuestros puntos fuertes, y poco a poco pues ahí hemos ido bajando el tiro de 3, aunque te diría que tampoco hemos hecho el uso de la línea de 3 que normalmente hacemos. Han sido pocos tiros de 3, normalmente hacemos más tiros de 3 y hoy han sido muy pocos. Entonces, bueno, yo creo que es propiciado porque no hemos jugado, sobre todo 15 minutos, no hemos jugado nuestro ritmo y el baloncesto que queríamos. Sí, Luis, decías que era complicado, ¿no? Competir hoy en las condiciones, venías de un parón largo de 10 días, más complicado, ¿no? Todavía competir el próximo domingo en Murcia. No sé cómo estaban los muchachos ahí dentro, cómo ves al equipo de cara a ese encuentro, cómo ves los ánimos ahí dentro. Bueno, yo creo que hoy posiblemente pensásemos que nos valía con estar y mantener ese ritmo que llevábamos y superaríamos las dificultades. Posiblemente el varapalo que hemos sufrido hoy nos haga ver que tenemos que competir mucho más duro y tener esa vergüenza torera para afrontar el último partido en Murcia, y saber que es importante, pues bueno, pues salir con la cabeza alta, cosa que no hemos hecho hoy. Sí, Luis, si me lo permite, una última ya casi en lo personal. No sé si a usted le da un poquito de rabia, si tiene esa sensación de que sea fea de momento hasta ahora su corto periodo en Casa de Monzaragoza. Llegó, resurgió el equipo, lo levantó en lo baloncestístico, también en lo mental, se generó ilusión también con la participación en la final a 8. Escuece, ¿no?, un poco esta derrota por 31 abajo, una mala segunda parte. No sé si usted tiene esa sensación, ese resquemor, si le da rabia lo mostrado hoy por parte del equipo. Sobre todo por el equipo, y porque no podemos dar esta imagen, y porque el equipo no ha sumado una victoria y no ha sumado el competir y el hacer un buen trabajo. Sobre todo por eso. Yo llevo ya mucha experiencia en la liga y ya las he vivido de todos los colores, entonces no vivo del resultado final o de la imagen que dé el último día. No me ha traído hasta aquí una cuestión de esa. Me duele por el equipo, me duele por el club, y en definitiva eso me afecta a mí. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis.